Muchas gracias. Me está saliendo, bueno, ya les dieron el paso. Recomendaciones durante la videoconferencia. Previo a la videoconferencia. 1. Conéctate a tiempo e identifícate mediante tu dispositivo. 2. Haz pruebas de funcionamiento de tu cámara y micrófono. 3. Ubícate en un espacio iluminado para mejorar tu imagen. 4. Asegúrate de no tener interrupciones durante la sesión. 5. Evita ruidos ambientales. 6. Cuando estés conectado, evita retirarte y dejar la cámara vacía. Ya en la reunión. 1. Utiliza audífonos para mejorar tu escucha. 2. Apaga tu micrófono hasta que sea tu turno de participar. Modo mute.
3. Mantén encendida la cámara en todo momento. 4. Si tienes problemas con la conexión a Internet, apaga tu cámara. 5. Presta atención a tu interlocutor, evitando realizar otras actividades. 6. Si quieres participar, levanta la mano usando la herramienta digital. 7. Utiliza el chat para plantear comentarios, preguntas e inquietudes al presentador. 8. Comparte con nosotros tus recomendaciones para mejorar nuestro servicio. Gracias por ser parte de nuestra gran familia CEMIC y que disfrutes la reunión. Estas sesiones serán grabadas para uso y fines de la Cámara, por lo que al acceder a ella, contamos con tu aceptación y conocimiento. Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos. Bienvenidos a la videoconferencia que CEMIC ofrece mediante el programa de atención e información al afiliado, que ya es recurrente todos los miércoles. Tenemos hoy el título Oportunidades internacionales para el sector de construcción mexicano. El objetivo es ejemplificar las diversas oportunidades que existen en el extranjero para el sector de construcción mexicano a través de estrategias de conversión, servicios puntuales y continuados. Los expositores del día de hoy son Ricardo Neri, director general de Giner; Carmen Soria, directora de delegación de Giner en Madrid; Camila Chapa Álvarez, consultora Comercio Internacional; Alexandru Campeán, consultor Comercio Internacional. Vamos a leer una pequeña semblanza de cada uno de ellos. Ricardo Neri es consultor directivo certificado, miembro del Instituto de Directores y miembro de la Fundación Internacional de Action Learning. Es Master on Business Administration de formación y creador de la metodología de gestión de potencial. Actualmente es director general de Giner Business Consulting y miembro del Consejo de Administración de 5 empresas. Cuenta con 20 años de experiencia global en la industria alimentaria y de productos de consumo masivo, con 18 años de experiencia como director general, comercial y marketing, con resultados probados en la transformación financiera de empresas para regresarlas al camino de crecimiento y rentabilidad, habiendo colaborado en una de las 10 principales compañías de productos de consumo en todo el mundo, siendo esta Unilever. Carmen Soria es presidenta de la Mesa Internacionalización de Madrid Foro Empresarial, consultora senior y abogada especializada en comercio internacional, con más de 20 años de experiencia internacionalizando empresas en varios países. Cuenta con amplia experiencia desarrollando ventas internacionales en la región de EMA, que esta engloba a las organizaciones de Europa, Oriente Medio y África, así como en América del Norte. Además, cuenta con amplia experiencia en proyectos de internacionalización del sector agroalimentario y fertilizantes, sector de bienes de equipo y sector de bienes de consumo. Alexandru Capean es consultor de internacionalización especializado en desarrollo de negocio internacional multisectorial. Además, cuenta con amplia experiencia en desarrollando ventas internacionales en los mercados europeos.
así como en proyectos de internacionalización en sector de bienes de equipo, sector de bienes de consumo y sector de la construcción. Camila Chapán es alumna de excelencia de la licenciatura de Negocios Internacionales con concentración en asuntos globales por parte del Tecnológico de Monterrey. Cuenta con experiencia académica en la Universidad de Berkeley en California y en el Bond University Gold Coast en Australia. Es actualmente consultora de comercio internacional en Giginer, asistiendo en análisis de mercados y la búsqueda de clientes en diversos canales de distribución. Nos acompaña el ingeniero José Ventura Priego Madrigal, vicepresidente ejecutivo de atención al afiliado y encargado de estas videoconferencias, al que le cedo el uso de la voz. Gracias, Wilson. Buenos días. Me da mucho gusto estar hoy aquí con ustedes y le agradezco mucho a la empresa y a Ricardo que nos vayan a hacer la exposición hoy y adelante. Muchas gracias. Si gusta, comenzamos con la exposición. Adelante, Ricardo. Perfecto, muchas gracias. Pues primero que nada, un gusto. Buenos días a todos. Es un honor y un privilegio estar aquí hoy con ustedes. Voy a compartir la presentación. Listo. Nada más si me confirman, por favor. Ahí la deben de estar viendo. Sí, ya se ve. Excelente. Pues muy bien, ya nos hicieron favor de presentarnos. En grandes bloques, nuestra agenda del día de hoy es ver el sector mexicano y sus necesidades, la detección de oportunidades y la estrategia de conversión, como ya también muy amablemente Wilson y el licenciado Madrigal nos lo hicieron saber. Y yo les comparto aquí brevemente también una agenda un poquito más detallada, que es lo que incluye, si gustan tomar unos segundos para revisarla. Y pues vámonos, déjenme rápidamente, nos presentamos como compañía. Somos una compañía business to business que nos dedicamos a ayudar a las organizaciones, a las empresas a crecer de forma rentable y sostenida. Esto lo hacemos a través de 4 divisiones de negocio: consultoría en diferentes temas humanos, temas de estrategia de negocio, temas de administración y temas comerciales. También tenemos otra división de negocio que es desarrollo de mercados internacionales, que es lo que nos tiene el día de hoy aquí. Temas de atracción de talento y temas de capacitación y desarrollo, en donde pues tenemos más de 200 cursos, 35 instructores certificados. Y básicamente yo lo que quiero es darles la bienvenida y hay un mensaje especial que yo les quiero dar el día de hoy. Independientemente del tamaño de sus negocios y las capacidades desarrolladas para tomar la aventura de ir a mercados internacionales, porque a lo largo de la charla van a ir viendo una serie de oportunidades, pero también van a compartir alguna serie de recomendaciones para poder ir también a los mercados internacionales. Pero sin importar si estás totalmente listo el día de hoy o tienes que prepararte para poder ir el día de mañana a tomar oportunidades en el mercado internacional, nosotros podemos ayudarte. Somos una suma sinérgica de muchos talentos y nuestra visión y nuestro propósito es ser un recurso de éxito continuo para todos ustedes. No me resta más que darles otra vez, una vez más, la bienvenida. Muchas gracias por su tiempo. Vámonos a ver ya datos que les permitan hacer más y mejores negocios. Gracias. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, empezando un poco con el contexto general, como ustedes ya lo sabrán, la industria de la construcción es uno de los sectores principales de la economía mexicana y el más importante en cuanto a valor de mercado en toda América Latina. Al atraer una gran cantidad de inversión pública y privada, los proyectos de construcciones en el país son responsables de la generación de miles de empleos. El sector es bastante relevante, pues contribuye casi un 7% a todo el PIB nacional. Como podrán ver, está bastante pulverizado. Estamos hablando de más de 27,000 empresas activas en el país. No obstante, muchas de estas empresas se encuentran en un proceso de recuperación por la pandemia del 2020, algo que nos afectó a todos.
Y ahora creemos que es un gran momento para crecer y subirse a la ola del cambio. Aquellas que sean capaces de crecer en este mercado son las empresas que se podrán consolidar. Siguiente. Bueno, en esta gráfica podemos notar el valor competitivo de mercado que tiene México en comparación con los demás países en América Latina. Estamos hablando de casi 50,000 millones de dólares estadounidenses por encima del siguiente actor principal de la región, que es Brasil. México tiene bastante oportunidad en este sector, como se podrá ejemplificar. El que sigue, Ricardo, por favor. Y bueno, dentro de los principales proyectos americanos más grandes, México ocupa posiciones principales en 3 de ellos: en la refinería de las Dos Bocas, en el corredor interoceánico de Teotepec y el Tren Maya. ¿La que sigue? Ahora bien, ya hablando más cerca sobre las restricciones y los retos del sector, nos encontramos en un periodo con bastante incertidumbre generada por todos los cambios de la política internacional y las variables de seguridad que ha sufrido el país. También hay una interrupción de la cadena de suministro por el COVID-19, fallas en la logística, fallas en la distribución, hay una presión de precios invariable debido a la inflación, pues hemos visto cifras que no habíamos visto en muchos años. Y también el precio en general de las materias primas se ha incrementado mucho por todos los factores mencionados. Estos son los retos y las necesidades que se tienen que atender puntualmente para todas las empresas mexicanas de la construcción. ¿La que sigue? Y nosotros creemos firmemente que todas estas necesidades se pueden resolver con la internacionalización. Pues la internacionalización no solo aumenta la competitividad y te abre nuevas oportunidades en el extranjero, sino es una gran manera para diversificar tus proveedores y jugar con los precios del mercado. Como en el país se encuentran tantas restricciones de la cadena de suministro y posiblemente se encontrarán más, es una gran manera para abrirte a nuevas fuentes, a nuevos mercados que no están tan concentrados como lo es el mexicano. También pues hay aumento de oportunidades de negocio, diversifica las fuentes de ingresos, nuevos mercados y muchos otros proveedores en general. El que sigue. Bueno, es un gusto saludaros desde Madrid. Ahora que nuestra compañera Camila ya nos ha situado un poco en el presente del sector de construcción y hacia dónde vamos, sí que creemos que es importante aclarar un poquito la parte de procedimientos, no de procesos. Sabemos a dónde estamos, sabemos a dónde queremos llegar, pero es muy importante documentar el proceso de cómo lo vamos a hacer, ¿no? Entonces, es importante, por un lado, determinar cómo lo vamos a hacer y, más importante, es ajustarlo a través del cómo y el cuándo. Entonces, para esto, es vital contar con una descripción, con una planificación de lo que pretendemos en mercados internacionales. Una vez que ya tengamos más o menos claro que nos queremos internacionalizar, es muy importante que podamos establecer metas y objetivos y en base a esas metas y objetivos poder determinar el camino y la dotación de recursos, ¿no? Es decir, poder poner en marcha un plan de acciones que viene a planificar en el tiempo la dotación de recursos y las acciones que vamos a hacer. Para poder poner todo esto en marcha, sí que es verdad que es necesario contar con una parte que es un poquito el nexo entre estas dos partes de nuestra estrategia, que es el sistema de inteligencia de mercado. Este sistema de inteligencia de mercado no solo nos va a permitir detectar dónde nos podemos internacionalizar, sino además nos permitirá priorizar los destinos hacia los que queramos ir. Como comentaba, el sistema de información de mercados es vital, es la detección de oportunidades internacionales, pero es muy importante porque además nos permite ajustar las oportunidades a las que queremos llegar, nos permite dotar
y determinar la envergadura de los recursos que tenemos que comprometer, y además nos permitirá hacer una priorización del proceso y nos apoyará muchísimo en el proceso de toma de decisiones. Los sistemas de inteligencia de mercado muchas veces se basan en información que bien ya existe en el mercado, que son las fuentes secundarias, o información que vamos a determinar nosotros. Es importante, según el mercado y según el objetivo de cada mercado, según las oportunidades y los sectores donde se dan estas oportunidades, poder contar con las fuentes de información para que nosotros nos podamos alimentar y ajustar el plan de internacionalización. Es decir, se trata de contar con un procedimiento a través del que nosotros podamos, por un lado, alimentar nuestra necesidad de información, alimentar nuestro plan de internacionalización y además que nos permita en el tiempo ajustarlo. Es decir, una vez que nosotros ya tengamos puesta en marcha un flujo de información que nos permita dotar de conocimiento el plan y dotar de información en cuanto a actividades y planificación de tiempo, el plan de acciones, podremos empezar a acometer lo que es la parte práctica de la conversión de estas oportunidades. Es decir, necesitamos el sistema de información para que nosotros detectemos dónde están las oportunidades, cómo las podemos aprovechar y qué herramientas necesitamos. En este sentido, nuestra compañera Carmen, la directora de la Delegación de Madrid, sí que es bastante experta y nos va a explicar las estrategias que se suelen seguir en este tipo de planes para poder convertir las oportunidades una vez las tengamos detectadas. Carmen, cuando quieras tienes la palabra. Hola, buen día a todos. Muchísimas gracias. Lo primero, daros las gracias a todos. Es un privilegio y un placer poder participar en este webinar. Y bueno, pues al hilo de lo que han empezado a diseñar como parte del webinar mis compañeros, pues efectivamente todos los datos a los que estaba haciendo referencia, tanto Camila como Alexandru, lo que nos dan es una serie de objetivos, hechos fehacientes con los que nosotros trabajamos para determinar que efectivamente existen oportunidades. Sabemos de modo abstracto normalmente que las oportunidades existen cuando estamos hablando de sectores tan estratégicos como es el sector de la construcción, en este caso México, y nosotros lo que hacemos utilizando tanto la información interna como la información de mercados internacionales y las tendencias es determinar específicamente qué oportunidades hay e intentar convertirlas. ¿Cómo se realiza esa conversión? Pues en un primer término, al hilo de lo que apuntaba Ricardo al inicio de su exposición, a veces tenemos que tomar como punto de partida nuestro mercado local, en este caso sería México, pues porque hay una fase de adaptación de las distintas empresas en función de los mercados y en función de la tipología de empresa y del producto o servicio que queramos prestar. Y por otro lado, para poder, cuando la empresa está preparada, acometer este tipo de oportunidades. Con el sector en general de la construcción, lo que nos encontramos es que hay una diseminación muy grande, porque es un sector muy dinámico, donde hay muchísimos subsectores y la determinación específica de estas oportunidades pues pasa por determinar qué tipo de empresa, qué tipo de pyme es la que verdaderamente puede tener oportunidad y está preparada para acometerla. En este sentido, nosotros detectamos que a nivel mundial el sector de la construcción es un sector que, a pesar de haber tenido una contracción en la mayor parte del planeta debido a la pandemia que todos hemos sufrido, pero sí que se detectan, además de índices de recuperación en los mercados internos, demanda y oportunidades reales de acceder a otros mercados. En el caso de México, nosotros, pues para profundizar y poner sobre el papel qué oportunidades reales podemos hacer frente, pues hemos definido, para no alargarnos en exceso, aunque podríamos extendernos a otros países, hemos elegido América del Norte, el resto de América del Norte, entendiendo obviamente Estados Unidos y Canadá, y Colombia. El caso de Colombia es un caso peculiar que ahora os contaré por qué es peculiar y por qué es digno y merece la atención. Y el caso de Estados Unidos y Canadá, pues en principio, por motivos obvios, en cuanto a lo que al sector industrial se refiere, donde podríamos englobar el desarrollo
del mercado de la construcción, los socios comerciales prioritarios de México son Canadá y USA, específicamente después de la aprobación del TIMEC, del tratado, que lo que hace es a nosotros hacernos detectar que hay oportunidades reales para la industria de la construcción. Sí que es verdad que, como podemos ver aquí en datos macroeconómicos, hay planes muy grandiosos, tanto en Estados Unidos como en Canadá, de construcciones e infraestructuras públicas muy grandes, pero también es verdad que a veces, dependiendo de la tipología de la empresa, dependiendo del canal de acceso que nosotros queramos ir, hay otro tipo de oportunidades que son de una envergadura menor, pero posiblemente de más fácil acceso que las oportunidades que podemos nosotros plantear aquí en esta presentación, pero que luego al final las vamos desgranando desde las más grandes a las más pequeñas. ¿Por qué digo esto? Pues porque hay una serie de oportunidades, en concreto, por ejemplo, en Estados Unidos, en la zona sur, en Houston, en el estado de Texas, por ejemplo, donde se requiere la participación de empresas mexicanas. Entraríamos en detalles ulteriores cuando lo requieran de qué necesidades son específicas las que tienen, que pueden ser desde materiales de construcción a los que nosotros llamamos commodity, como otros más específicos, pero donde nosotros detectamos que para poder acceder a estos mercados tiene que haber por parte de las empresas mexicanas, en este caso, una adaptación para poder acceder con facilidad al mercado, porque no solamente vamos a tener en cuenta que es un socio prioritario, sino que además nos van a exigir pues, nuevos materiales, es decir, son materiales que tienen que estar adaptados con las líneas de sostenibilidad, en este caso, por ejemplo, de Estados Unidos o de Canadá. Automatizaciones en los procesos, hay pymes que los cumplen, pero hay pymes que no los cumplen, y por lo tanto nosotros tenemos las claves para ayudar a esas pymes a que puedan acceder a estos determinados proyectos. Y una cosa muy importante que nosotros en nuestra experiencia detectamos es que hay que hacer una cualificación de la profesional de la mano de obra, porque no solamente se trata de exportar productos, sino también servicios. Y dentro de esos servicios pues estará el ir con pymes y personal cualificado para que apoyen posiblemente a proyectos donde la empresa tractora, la empresa digamos que tire del proyecto, sea una empresa americana, una empresa canadiense, pero sí que va a necesitar de esa subcontratación y de ese apoyo, de esa búsqueda de partnerships con empresa mexicana. Alex, si quieres deja lo de la presentación, porque como yo voy un poco con la concreción de los objetivos, ahora hablaré de México. Lo digo para no marearte a ti, perdóname. Todo esto, además, nosotros lo hacemos siempre teniendo en cuenta que en el caso de Canadá y en el caso de Estados Unidos tenemos que respetar unos contenidos mínimos, contenidos regionales, de acuerdo a los tratados. Yo, por mi experiencia y por mi experiencia jurídica, porque al final yo soy licenciada en Derecho y sobre todo hago cuestiones de práctica jurídica en todo lo que tenga que ver con las relaciones entre los países, pues además de la parte comercial, que nos parece que es el prisma prioritario, también tenemos en cuenta todo este tipo de cuestiones técnico-jurídicas. Para no alargarme mucho, os comentaré que posiblemente ya lo conozcáis, porque sé que sois una asociación que tiene muchísima profusión de datos y que hace unos estudios de mercado muy buenos. Sí que yo he conocido que durante este mes de mayo ha habido, por ejemplo, una gira de negocios por parte de un conglomerado de empresas pertenecientes al estado de Guanajuato, espero no haberme confundido, a través de COFOCE, de la institución COFOCE, a Houston concretamente, a Texas, para empezar a valorar y hacer y convertir en real estas oportunidades de las que nosotros somos conscientes que existen y que evidentemente que hay que aterrizarlas, que es lo que nosotros al final hacemos con la conversión. Nosotros lo que intentamos en todo momento es empresas que verdaderamente están preparadas y capacitadas, acceder a oportunidades reales, sean públicas o privadas, y dependiendo de las características de estas oportunidades, pues empleamos unas estrategias de conversión más o menos complejas. En el caso de Colombia, que les comentaba que era un país, un mercado particular a tener en cuenta, porque bueno, además de en los datos macroeconómicos que hemos visto, juntamente con México y Brasil, Colombia es uno de los grandes mercados en cuanto al sector de la construcción se refiere, pero es que además con Colombia es una particularidad, y es que a pesar de la pandemia, Colombia es un país que está ahora mismo demandando sobre todo la importación de materiales de construcción.
¿Por qué? Pues porque tiene un crecimiento de 2 dígitos en su economía y la construcción residencial es la que demanda todo este tipo de productos. Además de los proyectos de grandes infraestructuras, que los hay, y las posibilidades de participar también existen, bien sea mediante licitaciones, bien sea mediante acuerdos locales con empresas locales colombianas, pero sí que hay una demanda de productos que podríamos englobar pues, desde sanitarios, pavimentos, productos típicos, eléctricos. Cuando digo productos típicos me refiero a los productos típicos que se utilizan en la construcción, como pueden ser yesos, cementos, colas, que entiendo que a lo mejor en México tienen alguna otra nomenclatura, pero yo creo que me van a entender. Entonces, ¿qué es lo que hace Colombia? No tiene en su mercado interno producción suficiente y ¿qué demanda? Por un lado, directamente que se exporten desde, en este caso, México, por cercanía, este tipo de productos y que además hay empresas que estén interesadas en invertir, en hacer inversiones directas en proyectos allí y que además creen puestos de trabajo, que es otra de los grandes ejes en los que Colombia y México están ahora mismo desarrollando. ¿Por qué me parece que es muy importante Colombia? Pues porque además de las oportunidades directas que ya existen, que demanda, Colombia tiene con México el Tratado de Libre Comercio, que se conocía como G3, porque antes estaba incorporado Venezuela. Desgraciadamente, por las circunstancias que todos conocemos, desde el año 2006 Venezuela dejó momentáneamente de participar y fue a partir del 2009 cuando Colombia y México empezaron a proceder tanto a la reducción de gravámenes en cuanto a las relaciones de importación-exportación, como al financiamiento de estos sectores estratégicos, como en este caso es el de los materiales de construcción o el de la construcción en general, como les apuntaba anteriormente. Además, tiene una particularidad Colombia con México y es que debido al tema de la escasez de materias primas, al que hacía referencia Camila en el inicio de su exposición, ¿qué ha ocurrido? Pues que ha habido mercados prácticamente a nivel mundial que se han visto descolgados por las faltas de suministro desde China, por los problemas que todos conocemos. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Pues que es lo que se denomina un proceso de nearshoring, que se está dando lugar en Colombia, y lo que hacen es que empresas asiáticas, no solamente mexicanas, sino también podemos decir pues, de Corea del Sur y de otros países de la zona de Asia, lo que están haciendo es encontrar en México posibilidades de hacer partnerships con empresas mexicanas para efectivamente poder hacer operaciones con Colombia, por ejemplo, o ir directamente a hacer una implantación junto con una empresa mexicana a Colombia y hacer un nearshoring, porque además Colombia, como sabemos, está muy bien situado estratégicamente, con lo cual para los países, digamos, del Tratado de los Países del Norte, de América del Norte, nos asentaríamos en México, pero sí podríamos hacer para otros países de América Latina, por la situación geopolítica que tiene Colombia, un hub de aprovisionamiento de materiales de construcción situado en Colombia. Eso es un poco a grandes rasgos, solamente algunas de las oportunidades que nosotros sabemos que existen, que nosotros sabemos que son realizables y de conversión. No fácil, porque yo siempre lo digo, los años y la experiencia lo que nos dicen es que para convertir todas estas oportunidades las empresas tienen que estar preparadas. Y ahí es donde entramos nosotros con nuestro know-how en intentar apoyar, en este caso, a las empresas que se dedican a la construcción de forma general y de forma específica con sus subsectores, y a partir de ahí pues poder establecer una serie de sinergias, bien sea de estudios de inteligencia de mercado, como apuntaba Alex, o bien sea de conversión directa de estas oportunidades. Yo no les quiero tampoco contar mucho más para no dilatarme demasiado y por mi parte pueden realizar las preguntas que consideren pertinentes y creo que mis compañeros también, y darles las gracias de nuevo por la oportunidad de participar. Muchas gracias, Carmen. Ya los escuchamos. Gracias.
Muchas gracias. No sé si seguirá Ricardo Neri o damos la secuencia para preguntas y respuestas. La idea es ir ya a preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Está levantando la mano el ingeniero Francisco Lomelí, al que le cedemos la palabra. Hola, muchas gracias, muchísimas gracias, muy buen material. Bueno, pues lo vamos a poner aquí en nuestro acervo que tiene relación con nuestro desarrollo. Seguramente por ahí los vamos a consultar en breve. Y bueno, pues a nuestros amigos de Madrid, muchas felicidades. Están en pleno San Isidro. Por ahí nos vemos en el tendido 7. Bueno, por ahí se ven ustedes. Si tienen una ramita de romero, bueno, pues llévensela. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias, ingeniero Francisco. ¿Alguien más que tenga alguna duda, una pregunta que quiera exponer a los presentadores? Puede levantar la mano. Le voy a ceder la palabra al ingeniero José Ventura Pliego Madrigal. Gracias. La verdad que el material es muy interesante. Ahorita que mencionaba Carmen de las cuestiones legales para ir a otros países, tengo conocidos de empresas mexicanas que han trabajado en Bolivia y ahorita acaban de irse a Colombia precisamente. A mí me sorprende y la verdad que bueno el dato que das, Carmen, de las oportunidades que hay en Colombia de trabajo. Ahorita mis amigos se fueron y se van a quedar fácil allá un año porque los contrataron para hacer terracerías y caminos, unas autopistas, pero desde cero, pues, o sea, hacerlas nuevas. Y ya lo hicieron en la ONU, pero no pensé yo que la verdad que sí tenía entendido que había mucho trabajo en Colombia, pero no al nivel en que está. La verdad, más de 2 dígitos es interesante para las empresas, oportunidades de negocio en Colombia. Sí, es un material muy interesante. Muchas gracias. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Y efectivamente, Colombia, sorprendentemente, pues desarrolla y tiene un modelo de economía que le ha permitido capear bastante bien todo el tema de la pandemia y tener un plan de infraestructuras y un plan de construcción de residencia particular ante la escasez y digamos que es uno de los focos estratégicos de su economía. Sí que es verdad que Colombia tiene en la actualidad unas exportaciones muy saneadas con productos agroalimentarios, lo que le permiten un income bastante importante de ingresos y lo que están haciendo es reconstruyendo el país completamente. Y entonces ni tienen material ni tienen mano de obra cualificada y de hecho no solamente es de países de vecindad, porque al final el tema de la logística nos daría para hacer un webinar única y específicamente, pero es verdad que incluso en Europa buscan proveedores de este tipo de productos porque no tienen. Y entonces al final, ¿por qué os comentaba yo? ¿Por qué todo el tema de Asia? Pues porque, como sabemos, por ejemplo, en China están siempre pendientes de lo que pasa en el mundo para llegar los primeros. Esto es así. Entonces se suelen adelantar y suelen tener o aprovechar oportunidades porque es verdad que a veces no tienen tanto reparo como podemos tener. Por ejemplo, hablo de los españoles, ¿no? que lo pensamos todo más cuando llegamos, a veces llegamos un poquito más tarde, ¿no? Entonces, el tema de Colombia lo que están haciendo es buscando empresas mexicanas con las que asociarse para ir a México y para estar en Colombia, o sea, con presencia en Colombia. Porque es verdad que además las empresas mexicanas tienen muy buena reputación en Colombia. Es verdad que hay grandes constructoras, hablando de las grandes, de las top 5, 10 que hay en México, pero además hay empresas medianas que tienen un grado de conocimiento y un know-how que les permite saltar a otros mercados. Y es una cuestión de adaptación y una cuestión de los términos legales, como estábamos diciendo, y enfocarlo y tener muy claro el objetivo. Al final, para nosotros eso, en el apoyo cuando damos a las pymes, lo que tenemos muy claro es que siempre hay un objetivo muy claro. Aunque posiblemente de inicio sea más pequeño, pueda ser luego mayor, pero sobre todo convertir ese primer objetivo. Es para nosotros el paso primordial. Que vean que la oportunidad existe
que es real, que se puede convertir. Eso es un poco no hablar de una grandiosidad de inicio, porque no se da así. Se da pasito a paso y haciendo un medio largo plazo, que es lo que al final funciona. Me llegaron dos preguntas aquí directas por el chat. Una tiene que ver con explicar un poco más el tema de los hubs y el otro el tema legal, cómo poderse proteger de forma legal. Pues en general el hecho de establecer o organizar un hub en un país determinado es porque nos ofrece una serie de ventajas a la hora de tener, por ejemplo, si nosotros tenemos un hub en Colombia o un hub en México, ¿para qué utilizan muchas empresas estadounidenses México? Pues para hacer un hub logístico. ¿Por qué? Pues porque las facilidades posiblemente sean mayores, los costes sean menores y nos permiten ser mucho más rápidos y mucho más ágiles en ese servicio, en ese envío o en proveer de ese servicio. Con el caso de Colombia pasa esto. La mano de obra en cuanto a las cadenas logísticas es muy barata, ya empieza a haber un cierto conocimiento y entonces la cercanía con otros países y el número de tratados internacionales que tiene Colombia con todos los países de la zona de América Latina y de Caribe le hace ser muy atractivo. Entonces las empresas que se lo plantean dicen, en lugar de hacerlo yo directamente desde mi país, sea México, sea Bolivia, sea Ecuador, lo que hago es una implantación directa en Colombia con una u otra figura, que eso se analiza en el momento de realizar esa implantación, y lo que hago es que mi matriz la tengo en Colombia, logísticamente hablando, y tengo mercado de cercanía por muchos países. Me evito pago de aranceles, tengo muchísima más facilidad, me quito las cuotas de origen, tengo mucha más libertad para operar. Eso en cuanto a los hubs. Y luego en cuanto al tema de la seguridad jurídica y el tema legal, pues depende mucho de los países donde vaya. ¿A qué me refiero yo? Pues que si yo voy a hacer un contrato tengo que tener muy claro lo que puedo y lo que no puedo hacer en un país, porque el tema comercial lo tengo que tener en cuenta, pero antes de aterrizar comercialmente hablando yo tengo que saber lo que se me va a permitir y lo que no. Tanto a nivel legal de mercado interno como a nivel internacional, como qué puedo yo hacer si quiero o decido constituir una oficina de representación simplemente, si quiero constituir una sociedad, qué impacto va a tener en mi matriz, si quiero hacer una filial, si simplemente quiero hacer una joint venture, cuáles son los riesgos que yo tengo legalmente hablando. Si yo, por ejemplo, soy una empresa mexicana y llego a un acuerdo con una empresa colombiana para establecer una relación, ¿qué implicación legal voy a tener yo? ¿Estoy protegido? ¿No estoy protegido? ¿Necesito obligatoriamente un socio local? ¿O puedo yo directamente hacer mi member of board simplemente con, en este caso, ciudadanos mexicanos? Esto es todo lo que nosotros nos referimos cuando hablamos de cuestiones legales. Muchísimas gracias, Carmen. No sé si hay otra pregunta que le hayan mandado Ricardo Neri o ya se No, resolvió. nada más me llegan estas dos por ahora. Perfecto. Si gustan levantar la mano, quieren hacer un comentario, una pregunta para los expositores, adelante, por favor, ya que pues, es un tema muy importante en relación al sector de la industria de la construcción y las oportunidades que se tienen a nivel internacional. Todas las preguntas que puedan tener para los expositores y las dudas que tengan, pueden exponerlas sin ningún problema, ya sea en el chat o levantando la mano, abriendo su micrófono, para que las puedan ser resueltas. Sí, lo que decía Carmen acerca de las oportunidades, sí es muy cierto, los asiáticos están siempre, ¿cómo le dijera yo? Como dicen acá dicen, hay un término notarial que se dice derecho de tanto. Ellos están muy pendientes, les voy a poner un ejemplo, en África, en Cotonú, que es la capital de Benín, hicieron una carretera concesionada con concreto, yendo de Cotonú a Togo, rumbo a la refinería que está en la frontera con Accra, y los asiáticos hicieron la primera etapa de concreto con lámparas,
y ya no dejan entrar a otra gente que llegue a continuar la autopista. Tienen muy cerrado ese comercio. Estuve allí en África 3 meses y estuve recorriendo varios países. Me tocó estar en ese tema y sí, no dejan. Ellos son los que tienen ya, hicieron la primera parte y si se va a hacer la segunda parte, ellos tienen el derecho de tanto sobre ese tipo de obra. Sí, sí, sí. Los asiáticos siempre están muy pendientes. A mí Sí, se me hace exactamente. Yo conozco también que he estado bastantes años trabajando en África subsahariana y lo que hacen ellos además es que compran las empresas concesionarias directamente. Con lo cual, efectivamente, cuando tienen que hacer las siguientes fases, ya son ellos directamente los que pelean con mucha facilidad por conseguir los proyectos. Y nosotros aquí en Madrid decimos que tienen comprada medio África. Sí, también en Kinshasa, ahorita con el nuevo gobierno que entró, ya después que salió Kabila hace 2 años, ellos Sí, sí. el gobierno está dando concesiones y están los asiáticos ahí metidos. También estuve en Kinshasa porque la hija del secretario de gobierno estuvo en México y yo hice amistad con ella hace años. Entonces, Pascalina Pinde. Y entonces me invitó cuando llegó, y le digo, no, que vamos ahí, no, dice mi papá, el secretario de gobernación allá, y fui, y sí, o sea, llegan los asiáticos y dicen, nosotros hacemos esto, nos concesionas esto, pero ponen también la premisa de que ellos van a seguir siendo los concesionarios. Sí, sí. Sí. En Kinshasa. Sí. Así que aquí tenemos que adelantarnos. Así es, sí, sí, definitivamente tenemos que estar sobre el tema. ¿Sí? Muchas Muy bien. gracias. Están preguntando que cómo vemos otros países de Latinoamérica como Paraguay, Guatemala y Perú en términos de qué tan atractivos son como mercado. Si gustas contestar, Carmen, y yo mientras voy a proyectar aquí uno de los chats para poner un poquito algún dato acá. A ver, Brasil es uno de los grandes mercados, ya lo comentábamos al principio, junto con México y Colombia son los que más en volumen, mayor número dentro del sector desarrolla. Las posibilidades, a ver, nosotros yo me he enfocado un poco en América del Norte y en Colombia, por no extenderlo y porque sería bastante más tedioso hacerlo país por país. En general, porque he visto que la pregunta continuaba respecto a otros países, en general, Brasil es uno de los grandes, es decir, las oportunidades están. Las complejidades legales son mayores, yo lo digo por conocimiento de causa, se pueden hacer, pero sí que es verdad que en Brasil la forma además más idónea de entrar, salvo que sea exportación directa, de producto, si nos vamos a referir a otro tipo de proyectos de desarrollo y de participación directa en la infraestructura como tal, bien con una ingeniería, bien con una pyme de otro tipo, sí que lo ideal es ir en consorcio con una empresa local, que suele ser además una constructora de un tamaño bastante dimensionado, porque en Brasil está bastante acaparado por tres o cuatro sujetos participantes, empresas grandes, de conglomerados grandes, que son los que, digamos, manejan los grandes proyectos. Para pequeños proyectos hay opciones, pero siempre es interesante ir de la mano de una empresa local o crear una empresa allí. Eso es lo ideal para Brasil. Respecto a otros países, Perú, he visto por ahí que parecía en Perú, Paraguay y Guatemala. Sí, por tamaño, Paraguay y Guatemala tienen un nicho mucho más pequeño, obviamente. Oportunidades hay en toda América Latina, de una u otra envergadura, lo que comentábamos durante toda la exposición, es decir, luego hay que diferenciar muy bien entre proyectos públicos, proyectos privados, y luego dentro de cada una de estas categorías, dentro de proyectos públicos, nos encontramos desde acondicionamiento de prisiones, hospitales, etcétera, a colegios, que es también a realizar de cero carreteras, puentes, lo que toque, a la reconstrucción de aeropuertos, y luego la parte privada, que es la construcción de vivienda residencial, otro tipo de construcción como pueden ser parques, acondicionamiento urbano. Como es un mundo muy, muy, muy amplio, es un sector muy, muy amplio, pero si yo comentaba lo de que hay que ir segmentando muy, muy mucho dependiendo de la empresa que quiera hacer, que es, nosotros lo que hacemos es ese matching, de mi empresa tiene esas características, yo a qué puedo acceder.
Guatemala es un país que como oportunidades tiene, lo que pasa es que es un país complicado en cuanto a los cobros y en cuanto al acceso a las oportunidades. Entonces, yo no lo pondría como prioritario, pero oportunidades existen. Luego he visto por ahí otra pregunta que ponía lo de la mano de obra en Colombia es bajo. Sí, comparativa. y tiene levantada la mano Francisco Lomelí. Comparativamente hablando con países como México, como países europeos, es bajo la mano de obra. Estamos hablando de mano de obra cualificada para hacer trabajos básicos. No estamos hablando de ingenierías, ni de ingenieros, ni de este tipo de cualificaciones. Lo que es la mano de obra, pues de peones, de constructores, etcétera, etcétera. ¿Hay datos? Hay algún dato por ahí que podríamos, sí que hay algún dato, porque yo estudiando y preparando un poquito, sí que he visto algún dato. Y luego he visto otra pregunta. ¿Tienen mapeado oportunidades? Francisco, Carmen, tiene levantada Gracias. la mano. Por favor, Francisco, adelante. No, pues muchísimas gracias. Sí me llama la atención que en Colombia esté barata la mano de obra. En México traemos ese problema. Yo creo que voy a platicar con la gente de nuestro SEICO. A lo mejor SEICO, a través de SEICO pudiéramos hacer ese comparativo o ese estudio de mercado, porque ellos son expertos en eso. Yo trataré hoy mismo de ver con la gente de SEICO, de nuestra institución, para ver si ellos me pueden auxiliar un poquito para conocer más de la mano de obra en Colombia. Muchísimas gracias y pues sí quise intervenir porque el corrector me hizo ahí yo no sé qué cosas que se entendió todo muy raro. No pasa nada. Muchas gracias, Francisco. También José Luis pregunta si tenemos mapeadas oportunidades de negocio en Centroamérica. Sí, mapeadas tenemos prácticamente en todo el mundo. Entonces sí que sí, específicamente podemos, con posterioridad, de todas formas, que es lo que iba a decir, cualquier pregunta que les pueda surgir, que nos la hagan llegar, que no tenemos problema en enviarla. O sea, que no, si concretamente en Centroamérica podemos luego enviar, yo debo tener alguna mapita por ahí, alguna cosita. Así que de algunos proyectos en concreto, más públicos que privados, porque es verdad que hay mucha financiación. A ver, no me he querido meter demasiado. Sí que es verdad que hay proyectos interesantes a través del BID, por ejemplo, de los bancos de desarrollo. Sería como, digamos, otra parte a tener en cuenta. O sea, ahora lo hemos enfocado más en lo que es parte comercial propiamente dicha, es decir, acceso de oportunidades directas comerciales, pero sí que, como bien indicaba en la exposición cuando ha estado proyectando Alexandru, hay una parte muy importante de canales de acceso que son las licitaciones de los bancos mundiales de desarrollo. Entonces, por ahí se pueden hacer consorcios y cualquier otro tipo de asociación o de clúster que nos permita el acceso a estos proyectos. Muchísimas gracias, Carmen. Acaban de poner otra pregunta. No son sus datos de contacto de Omar. Por el momento no tenemos ninguna otra pregunta, ninguna otra cuestión. Bueno, si dice Huawei Matt, ¿cómo nos pueden apoyar a las empresas de tamaño mediano hacia abajo? Ricardo, contesta tú. Sí, claro, con todo gusto. Esa es una excelente pregunta. Yo creo que la contestación va o tiene dos vertientes o hay dos sentidos. Uno, si la empresa ya está preparada para salir al mercado internacional, la respuesta es tenemos diferentes modelos de trabajo con diferentes esquemas. Uno de los grandes impedimentos, sobre todo para empresas de mediana hacia abajo, como están preguntando, es la incertidumbre o el esfuerzo económico que les representa la aventura de ir al exterior, a los mercados internacionales. Entonces tenemos diferentes fórmulas a través de las cuales apoyamos a las empresas, en donde lo ligamos a resultados o hacemos consorcios de otra manera, en donde agrupamos ciertas empresas con características
características comunes en donde puedan compartir la aventura de ir a mercados internacionales, abatiendo costos, bajando costos y pulverizando riesgos, compartiendo los riesgos también del esfuerzo para ir a mercados internacionales. Entonces, yo creo que esos son principalmente algunos de los apoyos. Somos también una organización que entendemos a las pymes también desde una perspectiva social y las entendemos que son factores multiplicadores de la economía. Entonces, tenemos esquemas diseñados para apoyar a empresas pequeñas y medianas. Eso es si están listas para ir a mercados internacionales. Y si no están listas para ir a mercados internacionales, pues tenemos también una serie de infraestructura, diferentes personas, diferentes especialistas que son con montos de inversión muy asequible. De hecho, tenemos un programa especial de apoyo a pymes, en donde podemos ayudarles a prepararse para ir en términos de mercados internacionales, dependiendo de las necesidades, a través de procesos, a través de indicadores clave de desempeño, a través de rediseños organizacionales, en fin, una serie de servicios que les permitan a las compañías organizarse, profesionalizarse, independientemente si son pequeñas o medianas, pero que estén preparadas con todo lo necesario para poder ir al mercado internacional. Ahí es donde entran nuestras 4 divisiones de apoyo, ¿no? Con diferentes servicios y una de las grandes virtudes que tenemos es que al final son servicios que no solo les damos la asesoría o el coaching o el acompañamiento, sino que al final nos autodefinimos como una resultoría, es decir, los acompañamos en el proceso hasta la implementación, hasta que eso suceda en la realidad y estemos listos y se cumplan los objetivos acordados. Entonces, previo a la salida de internacionalización, con soluciones integrales, porque es otra de las virtudes que tenemos, les damos todos los servicios de apoyo para reestructuración, mejora, crecimiento, organización, institucionalización, procesos, etcétera. Todo lo que haga falta, temas humanos, etcétera. Y ya que están listos, pues tenemos esquemas también de apoyo para poder ir a mercados internacionales. Yo creo que con eso contestamos la pregunta y aparentemente llegaron algunas otras tantas por ahí. No sé si con eso, Julio, quedó contestada la pregunta. Muchas gracias. Sí, claro que sí. Perfecto. Muy amable. Al contrario, gracias a ti. Muy bien. Muchas gracias. ¿Tienen alguna otra duda, pregunta? Pueden abrir el micrófono. Cualquier cuestión tengan para los expositores. Bueno, recuerden que este tema pues, es primordial para estas oportunidades internacionales que tiene la industria de la construcción a través de todos los afiliados y de la Cámara. Es una gran oportunidad de negocio internacional y estamos tratando de ver la cuestión de una alianza comercial con Diginer, que está previamente la licenciada Cintia Argueta, mi compañero Miguel Rivera, están teniendo ese contactos para poderla concretar y tener un servicio adicional para los afiliados, ya como un aliado comercial, y ponerlos a disposición de ellos con toda la experiencia de esta empresa, con los datos que les puedan generar para todas las oportunidades de negocio que tengan los industriales de la construcción. Mi compañero Miguel Rivera acaba de poner ahí en el chat el dato de contacto y entre otras información donde pueden ingresar. A través de ellos, como les comento, Cintia Argueta y Miguel Rivera es el contacto con Diginer. Si vuelvo a abrir el micrófono para aquellos que tengan alguna pregunta, alguna cuestión. Mientras alguien abre el micrófono, a mí me gustaría nada más decirles algo. Como ven, el tamaño de mercado de México también es gigantesco. Y todos los que vivimos en este país sabemos y entendemos las complejidades y los retos de ser empresarios.
Así que permítanme darles palabras de aliento. Créanme que después de estar operando y sorteando todos los retos y vicisitudes de ser empresarios en México con vecinos pues, sabidamente grandes como Estados Unidos y las complejidades propias de nuestro país, el ir a otros mercados con el debido acompañamiento es relativamente sencillo en el sentido de las capacidades, los conocimientos, el know-how, la capacidad técnica, etcétera. No deja de ser un reto, pero es un reto que estoy seguro que como mexicanos y como país podemos aprovechar. Y yo creo que hay mercados que claramente podemos aprovechar hacia el norte del continente. Por supuesto, mercados que deberíamos de estar participando activamente y capitalizando todas estas oportunidades que son ingresos, utilidades y crecimiento para nuestro país. Entonces, no quisiera dejar de animarlos y alentarlos porque la verdad es que en nuestro país sobran talento. Muchas gracias, Ricardo. Licenciada Carmen, no sé si tenga algún otro comentario, alguna aportación. Pues nada, yo en principio agradecerles otra vez la oportunidad de compartir con todos ustedes este agradable webinar y quedo a la orden de lo que puedan necesitar. Es decir, lo que les apuntaba, cualquier cuestión adicional que se les ocurra a cualquier participante o cualquiera que lo vea después y tenga alguna curiosidad, encantadísimos de apoyarles y suscribo las palabras de Ricardo. No solo en México, sino también en España. Estamos en circunstancias muy complicadas y al final para nosotros es primordial salir a otros mercados para diversificar y para además pues, aprender de las experiencias, contar con experiencias tractoras con las que poder ayudar a otras empresas, basándonos en la experiencia de empresas que ya hemos ayudado a aterrizar en otros mercados. Por lo tanto, para nosotros a pesar de los años, sigue siendo muy enriquecedor el proceso. Muchas gracias, Carmen. Camila, Alexandro, ¿algún comentario? ¿Alguna aportación? Muchas gracias a todos por estar aquí, por escucharnos. Creemos que, como mencionó Carmen y Ricardo, son oportunidades que les puede brindar a cualquier empresa y les puede funcionar muchísimo y más en estos momentos de incertidumbre en el país. Pues retomamos que no hay mejor momento como para internacionalizarse. Muchas gracias, Camila. Alexandro. Poco más que completar y que añadir a lo que han dicho mis compañeros y reiterar que quedamos a su completa disposición para cualquier tipo de apoyo de información o de apoyo práctico que puedan necesitar en mercados internacionales. Y les mandamos un saludo desde Madrid. Muchísimas gracias. Antes de concluir con la videoconferencia, solamente solicitarles si podemos compartir la presentación con los 44 delegaciones a nivel nacional y pues dentro de los casi más de 9,000 afiliados que tenemos a nivel nacional para que se pueda hacer esa difusión y recordarle a los afiliados que están conectados que el contacto ahí está con la licenciada Cintia Argueta Chimal, es el correo cintia.argueta@cemic.org con el número y extensión ahí especificado y con el ingeniero Miguel Ángel Rivera, que el correo es miguel.rivera@cemic.org. También comentarles que los vamos a estar esperando en la próxima videoconferencia. Además de ello, cualquier duda que les surja, pueden hacerla llegar directamente también a estos correos de mis compañeros aquí en CEMIC o al mío que es wilson.najera@cemic.org y se las podemos hacer llegar a los expositores para cualquier cuestión y se las regresamos vía correo electrónico. Antes de cerrar, le quiero ceder la palabra al ingeniero José Ventura Priego Madrigal. Gracias, Wilson. Pues agradecer a todo el staff que estuvo hoy con nosotros, Ricardo, Carmen. Gracias a ustedes. Camila, Alexandro. La verdad que es una información que para las empresas que tienen la oportunidad de salir al exterior, contar con un
con un bufete que tenga la experiencia, las cuestiones legales, siempre es importante. Y se los agradezco mucho y vamos a estar en contacto. Buenos Claro que días. sí. Gracias Buen a día, todos. muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Y en nombre del ingeniero Francisco Javier Soles Alemán, presidente nacional de la Cámara Mexicana de la Construcción, y del ingeniero José Ventura Priego Madrigal, vicepresidente ejecutivo de atención al afiliado, damos por concluida esta videoconferencia, agradeciéndole a los expositores. Muchísimas gracias a todos y que tengan un excelente día. Igualmente. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, buen día. Gracias, gracias.